Bueno, muy bien, Albino. Primero de los temas entonces que habíamos planteado en la presentación, lo que tiene que ver con lo que siempre queremos desarrollar acá, un poco de política, pero también las cuestiones que tienen que ver con la vida de todos los días de los bonaerenses. Y bueno, hoy por hoy un tema que está generando cierta preocupación es la preservación de los puestos de trabajo. Más allá de todas las cuestiones que pasan en la economía, en la macro, si el dólar, si la bolsa, si los fondos buitre, el hombre que sale todos los días a la mañana quiere saber si, digamos, están dadas las condiciones para que pasado mañana pueda volver a ese trabajo, el mes que viene, el año que viene. Es cierto, en este último tiempo sobre todo han ganado espacio en la problemática, digamos, de los bonaerenses. En este caso nosotros atendemos la situación en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que no es un fenómeno nada más que se refleja en la provincia de Buenos Aires. Este nuevo fenómeno, producto en muchos casos, digamos, del estancamiento de la economía, que incluso algunos referentes del gobierno admiten y reconocen como tal, porque hasta hace muy poco tiempo atrás la mayor parte de los trabajadores en sus luchas sindicales reclamaban discutir salarios, aumentos de salario y demás. Mejorar las condiciones laborales. Ahora pasamos a un periodo en el que lo más importante es preservar la fuente de trabajo, lo cual supone que la situación es más preocupante aún. Bueno, vamos a ver cómo está la situación esa en la provincia de Buenos Aires, porque ha habido además, Fabián, en las últimas horas, nuevos casos que dan sustento a esta teoría que dice hoy estamos más preocupados en mantener el trabajo. Oscar Cacho Cuartango es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y creo que el hombre justo clave para que nos cuente cuál es el panorama que ven ustedes. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchísimas gracias por estar acá. No, es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntenos, la presentación que hacíamos nosotros, el planteo, ¿coincide, no coincide? ¿Esto pasa en la provincia? ¿Cuál es el panorama que ven ustedes? No es ni tan, digamos, calamitoso como para entrar en un esquema de desesperación, ni tampoco se puede ignorar la situación. Hay que manejarla con prudencia y con mensura, que es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hace un mes y un par de semanas, en la Casa de Gobierno se firmó un acuerdo con todas las cámaras empresarias y los representantes sindicales de los gremios de la Regional La Plata y el Gran La Plata, direccionado a la preservación de los puestos de trabajo. Es decir, si ante el menor atisbo de complicación de la situación laboral se deja la suerte del empleo librada a los avatares del mercado, los resultados sabemos cuáles son porque los vimos durante la década de los 90, ¿verdad? Es decir, en el pez grande se come al chico y en consecuencia cualquier empresario aprovecha la coyuntura para desafectar su personal. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde ese tiempo y entonces encontramos con que hay responsabilidad social tanto de los empresarios como de los sectores sindicales y obviamente por encima de todas las cosas del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, y se han generado estos acuerdos. En la provincia de Buenos Aires, a excepción de la industria automotriz, de la cual si quieren nos referimos por separado, pero que presenta un fenómeno muy particular, en el resto de las actividades no se aprecian significativas pérdidas de puestos de trabajo que vayan más allá del movimiento y la rotación normal que se da en este escenario en los años 2012 o 2013. ¿Qué herramientas tiene la provincia de Buenos Aires, ministro, como para contener un poco la situación esta? Digo, porque yo me imagino que algún sector determinado, alguna industria en particular, tiene dificultades financieras como consecuencia de la crisis y dice tengo que cerrar. Y tengo que cerrar o la verdad es que no puedo sostener semejante nivel de puestos de trabajo. ¿Y el Estado qué puede hacer ahí? Digo, que es mediador, nada más se sienta a revisar los números, a ver si es cierto lo que dicen, ¿o hay herramientas de acción directa, digamos, para intervenir? El Estado, por un lado, es articulador, es componedor, además tiene protagonismo a través de los PREVA, que son unos planes para preservar los puestos de trabajo. A eso me refería, digamos, ¿no? Incluso... muchas ganas de ser el componedor, pero si la situación no da, digamos... No, bueno, pero hay muchos caminos a recorrer antes de llegar a la situación extrema del despido. Primero y principal hay que evaluar si la empresa está real y efectivamente en crisis o no lo está. Luego hay que evaluar si la crisis es producto de la negligencia de los empresarios o si es producto de una complicación en la actividad de que se trate. Sí. Son dos cosas distintas. Y comprobado que hay una dificultad en el sector de la actividad que se trate, hay que ver en qué consiste la complicación y ver las posibilidades de destrabarla. En el orden provincial, por un lado, es muy común hacer mesas interjurisdiccionales con producción, con el Banco Provincia, con el NARVA,
para tratar de solucionar las complicaciones que tenga la empresa. Suponiendo que tenga algún préstamo en el Banco Provincia, se le busca una refinanciación acorde con sus posibilidades. Si tiene deudas con el ARBA, se le busca la forma de que las pueda pagar en cuotas. En el ámbito de la producción, a lo mejor necesita apoyatura técnica para determinado tipo de actividades. Y yendo más lejos aún, y a un escenario más alto, más elevado, en el Consejo Federal del Trabajo, que es el órgano que nuclea a todas las administraciones del trabajo de las distintas provincias de Argentina, se planteó la necesidad de generar una mesa de estas características a nivel nacional, donde el Ministerio de Trabajo de la Nación articule con las distintas áreas de gobierno nacional cuando sea necesaria su colaboración para destrabar situaciones de complicación de las empresas. A ese requerimiento petitorio del Consejo Federal del Trabajo hemos encontrado una muy buena respuesta de parte del ministro Domada, quien recibió en su sede ministerial a los representantes de las distintas provincias y asumió la responsabilidad de que cuando una empresa tenga problemas, por ejemplo, para conseguir insumos importados o para exportar o tenga dificultades con la FIPO, con el Banco Nación, él va a articular con las distintas jurisdicciones y también con el Ministerio de Producción Nacional, donde hay una ex compañera de gabinete nuestra, Débora Giorgi, para tratar de facilitarle los problemas. Y además, Nación ofrece a las empresas en crisis los REPRO, que son subsidios para preservar los puestos de trabajo, y nosotros, agotados los REPRO, tenemos los PREVA, que son de la provincia de Buenos Aires. Claro, es un mecanismo similar. Ahora, muy bien, eso ocurre para las grandes empresas, o para las empresas más o menos que tienen capacidad o que tienen la posibilidad de avisar y que tienen muchos empleos y demás. Pero para la pyme y para el comerciante, aquella persona que emplea poco, digamos, ¿cuál es la forma que ustedes tienen para ver si está habiendo dificultades o si no? Y en caso de haberlas, ir al auxilio de ellos. Los PREVA están direccionados más que a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros, los mayores empleadores en la provincia de Buenos Aires son las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hemos firmado convenio con FEBA, con UITBA y con CEPBA. Es decir, todo el espectro está contemplado empresarial, y está direccionado en particular en los planes de la provincia de Buenos Aires, están direccionados especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Claro, ¿sabe por qué? Porque parece que el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, interviene solamente cuando se trata de una empresa que tiene 130 empleados o 1.200, como por ejemplo ahora el caso de Cresta Roja. Esta mañana nos enterábamos por los diarios que Cresta Roja cerró. Cresta Roja es una empresa que tiene 1.300 trabajadores y es un frigorífico de aves, una pollería, un criadero de pollo. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? Bueno, primero y principal, la actividad no está en crisis. La actividad avícola. La avícola no está en crisis. Es decir, no ha habido reducción en las ventas ni ha habido reducción en el por el contrario, es un sector en auge, justamente porque el precio de la carne ha hecho que se sustituya mucho. Y en nuestro país, además, hasta por una inducción a romper con la cultura del consumo de carne vacuna, se ha generado un mayor consumo de carne de cerdo y de carne avícola. Es decir, que acá no se trata de una crisis del sector, un problema de la empresa. Nosotros en el día de hoy le hemos aplicado la conciliación obligatoria, donde la empresa va a tener que mantenerse activa mientras dura la misma y buscamos una solución a su problema. Pero digo, ¿y por qué habría tomado la decisión esa entonces si no está en crisis? ¿Que se supone que habría un intento de vaciamiento? Yo creo que no puedo hablar ni de vaciamiento ni de defraudación. Sí creo que ha habido un manejo no del todo feliz de parte de su propietario o algunos errores de estrategia comercial, por ejemplo. Ahora, ministro... y ante esos casos, perdona, Albino, y ante esos casos, ¿cómo actúa el Estado? Que le dice, bueno, mire, en vez de vender acá, vende allá, digamos. No, vamos a generar una mesa interjurisdiccional a la que hice referencia en el ámbito provincial, donde veremos cuáles son los problemas, dónde están las falencias. No es nuestro rol. Ahí actúa muy intensamente el Ministerio de la Producción y por el tipo de actividad que se trata, que también tiene la crianza de los pollos, va a tener que intervenir el Ministerio de Asuntos Agrarios. Ahí la clave es el motivo de la empresa, que la empresa ¿qué dijo? La empresa invoca problemas operativos, pero los problemas operativos no son inherentes a la actividad. A la coyuntura o a la actividad. Entonces, vamos a suponer que la empresa erró en la programación de la crianza o en el ritmo de producción o en los canales de comercialización. Claro.
bueno, hay que corregirlos. Ministro, Ahora, quiero destacar, en sintonía con lo que me estabas diciendo, que nosotros cotidianamente, en forma permanente, estamos dando auxilio y estamos solucionando el problema del emprendedor que tiene 5 trabajadores, 6, 7, 8, y eso realmente se hace silenciosamente y sin que repercuta, Claro, porque eso lo que genera estrépito periodístico es cuando hay un número de trabajadores importante que corre riesgo su fuente de trabajo. Ahora, en la sumatoria de las pequeñas empresas, las cuales nosotros ayudamos a sobrellevar situaciones donde preservamos 5, 10, 15, 20 puestos de trabajo, nos encontramos que hay muchos miles de puestos de trabajo que están salvaguardados por la política del Estado provincial. ¿no es una excusa del gobierno de la provincia de Buenos Aires esto de que hay que mantener las fuentes de trabajo justamente para negociar con un nivel de mayor fortaleza la que le toca negociar a ustedes de forma directa, digo, la de los empleados públicos, porque cierran las paritarias, se atan a la decisión de que es una resolución anual, porque hay un sector público que ya empieza a pedir actualizaciones en algunos beneficios que ellos cobran y que dicen que están retrasados en la provincia de Buenos Aires? No, de ninguna manera. Es decir, una cosa es la actividad privada y otra cosa es la discusión paritaria del sector público. Nosotros de ninguna manera vamos a generar una excusa de que hay problemas en algunas fuentes de trabajo para atar a ello la suerte de la paritaria, ni se nos ha cruzado por la cabeza. Nosotros que deseamos que el país se expanda, que la provincia crezca y además está creciendo y se está expandiendo porque en la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Daniel Scioli, se han casi cuadruplicado los parques industriales. Esto es una verdad que puede ser fácilmente comprobada. De manera que hemos apostado mucho. Daniel Scioli es un gobernante que apuesta a la producción y al trabajo. Ministro, le propongo un corte que nos aguarde y después, en un par de minutos, hablamos de algunas cuestiones vinculadas con la política. Exactamente. Porque eso, ¿no, hombre? Nosotros aprovechamos los invitados que tenemos justamente para hablar de cuestiones vinculadas con la gestión, pero es inevitable, no podemos escaparle a las cuestiones políticas. Exactamente, vamos a hacer un breve corte y después un par de preguntas antes de despedir al ministro para hablar de política, eminentemente política de la provincia de Buenos Aires.